Clara Almeida, una joven periodista de 27 años, estaba revisando viejos archivos parroquiales en la Biblioteca Municipal de San Ramón del Valle esa tarde del 17 de abril de 2025. El aire era denso y polvoriento, con un sol tenue que apenas se filtraba por los altos ventanales. Ella buscaba cualquier pista sobre la desaparición de su hermano menor, Mateo, ocurrida 15 años atrás en circunstancias extrañas, siempre ligadas a rumores de la antigua iglesia del Pilar. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con un pequeño tomo encuadernado en cuero raído, escondido detrás de una hilera de misales. Al principio, pensó que era solo un diario viejo, quizás de algún párroco ya olvidado. Pero al abrirlo, Clara se dio cuenta de que lo que había encontrado era algo mucho más inquietante. Eran mapas amarillentos y anotaciones garabateadas, llenas de símbolos que parecían más crípticos que devotos. Lo que había encontrado había estado allí por décadas, quizás desde la construcción original de la iglesia. Las páginas estaban frágiles, con la tinta desvanecida en algunas partes, pero los trazos de los mapas eran claros. Y lo más perturbador: una serie de pasadizos subterráneos que se extendían bajo la iglesia, algo que la historia oficial de San Ramón del Valle nunca había mencionado. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 4 décadas que había atormentado a las familias más antiguas de la villa. Clara no tenía idea de que esa tarde aparentemente ordinaria se convertiría en el día más perturbador de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto por 40 años, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de 4 décadas finalmente sería expuesto. San Ramón del Valle nunca sería el mismo después de ese hallazgo. Era el frío otoño de 1985 en la remota villa de San Ramón del Valle. El lugar, anidado entre colinas cubiertas de densos bosques, era conocido por su quietud y sus profundas raíces en la fe. En el corazón de la comunidad se alzaba la imponente iglesia del Pilar, una edificación de piedra centenaria con una fachada austera y un campanario que dominaba el paisaje. Se decía que bajo sus cimientos, la iglesia ocultaba entradas a cavernas naturales, un laberinto de túneles olvidados por el tiempo y las generaciones. Los habitantes de San Ramón eran pocos y tradicionalistas. Sus vidas giraban en torno a los ciclos agrícolas y las ceremonias religiosas. Entre ellos, el padre Antonio, un hombre de 50 y tantos años con un porte grave y ojos que parecían haber visto demasiado, era la figura central. Había llegado a la villa hacía una década, ganándose el respeto de todos con su devoción y su inquebrantable fe. Nadie sospechaba el peso que cargaba, más allá de sus hábitos sacerdotales. La vida en la villa transcurría con una monotonía predecible hasta la noche del 17 de noviembre de 1985. Ese día, la joven Lucía Mendoza, de 16 años, y el pequeño Mateo Almeida, de 7, el mismo hermano de Clara, desaparecieron sin dejar rastro. Lucía había ido a la iglesia para ayudar en los preparativos de una fiesta patronal, y Mateo, atraído por las luces y el bullicio, se había colado para jugar. Ambos fueron vistos por última vez cerca del confesionario, justo antes del anochecer. La villa entera se movilizó. Los hombres formaron partidas de búsqueda que peinaron los bosques y los caminos. Las mujeres rezaban en la iglesia, con los rostros pálidos por la preocupación. El padre Antonio dirigía los rezos, pero su semblante era inusualmente sombrío. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin ninguna noticia. La policía local, escasa de recursos, no encontró ninguna evidencia. La desaparición de Lucía y Mateo se convirtió en una herida abierta para la comunidad, una historia susurrada que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Las preguntas iniciales quedaron sin respuesta. ¿Cómo pudieron desaparecer 2 personas, una adolescente y un niño, de un lugar tan concurrido sin que nadie viera nada sospechoso? El misterio se instaló en el corazón de San Ramón, una sombra que se extendía sobre la quietud del valle. Se habló de fugas, de accidentes en el bosque, pero la verdad era que nadie tenía una explicación convincente. La enigma se profundizaba con cada día que pasaba, dejando un rastro de dolor y de silencio. Los años pasaron como sombras sobre San Ramón del Valle. La desaparición de Lucía y Mateo se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia que las abuelas susurraban a sus nietos. Las familias de los desaparecidos, destrozadas por la incertidumbre, nunca dejaron de buscar, pero la esperanza se desvanecía con cada estación. El misterio se había enquistado en el alma del pueblo, un silencio pesado que ahogaba cualquier intento de desenterrar la verdad. La iglesia del Pilar, antes un faro de fe,
ahora proyectaba una sombra de inquietud. Se decía que el viejo cementerio adyacente a la iglesia escondía más que solo difuntos en sus entrañas. Mientras el tiempo borraba los detalles en la memoria colectiva, la verdad de lo ocurrido a Lucía y Mateo estaba siendo cuidadosamente oculta. Lo que la villa desconocía era que bajo el altar principal de la iglesia del Pilar existía un mecanismo ancestral. Un túmulo móvil, montado sobre rieles de metal, capaz de transportar víctimas aún vivas hasta una cripta secreta que se extendía debajo del cementerio vecino. Este macabro sistema era el corazón de una cofradía secreta, formada por miembros influyentes del clero y algunas de las familias más poderosas de la región. El padre Antonio no era solo un párroco devoto. Él era el guardián de un secreto atroz, el último eslabón de una línea de clérigos que habían custodiado esta oscura tradición durante siglos. Su semblante grave y su aire de carga venían de la culpa y el miedo. Conocía el propósito del túmulo móvil y los rituales prohibidos que se realizaban en las profundidades. La cofradía buscaba poder y prosperidad para sus linajes a través de estas ceremonias, que implicaban el sacrificio de almas consideradas puras. Lucía y Mateo, inocentes e ingenuos, habían sido las víctimas perfectas, cuidadosamente seleccionadas. Las víctimas no eran asesinadas de inmediato. Eran mantenidas con vida, cautivas en el laberinto de túneles bajo la iglesia. Sus gritos nunca salían a la superficie. La cofradía, con su influencia, se aseguraba de que cualquier investigación se desviara o se cerrara rápidamente. Los registros parroquiales eran manipulados, las historias eran desacreditadas. Si alguien se acercaba demasiado a la verdad, desaparecía también o era silenciado de otras maneras. Había rumores, claro. La señora Mercedes, la habitante más antigua de la villa, contaba historias de un carro fúnebre que había quedado encerrado dentro de la iglesia por 2 semanas, sin que jamás llevara un difunto. Eran las historias de aquellos que habían sido transportados vivos al abismo, una parte fundamental de los rituales. El padre Antonio vivía con el peso de la complicidad. Había crecido en la sombra de la cofradía, una obligación impuesta por su familia y por la institución eclesiástica que servía. Su fe era un campo de batalla entre sus votos y los horrores que presenciaba y de los que era parte. A veces, en las noches más oscuras, se acercaba al altar principal, sintiendo la vibración de los rieles bajo sus pies, sabiendo lo que había allí. Los signos de que el secreto se mantenía estaban en la atmósfera de la villa. El miedo era palpable, un miedo silencioso que disuadía cualquier pregunta incómoda. La iglesia del Pilar, con su fachada de piedad, era en realidad una prisión para los inocentes y un santuario para la depravación. La resistencia de las víctimas era inútil, pero su espíritu no se rompía del todo. En las paredes húmedas de los túneles, entre las marcas de cadenas y los signos de arrastre en las piedras, las iniciales grabadas contaban una historia silenciosa de desesperación y de una esperanza lejana. Era una evidencia silenciosa, esperando el momento adecuado para ser descubierta. La cofradía había mantenido su poder a través del miedo y el secretismo, pero cada cimiento construido sobre una mentira eventualmente se derrumba. Y ese momento, décadas después, se acercaba. Fue Clara Almeida quien, con la tenacidad de su profesión y la desesperación de su pérdida, se convirtió en la reveladora involuntaria. Aquellos mapas amarillentos que había encontrado en la biblioteca no eran simples garabatos antiguos. Eran un legado, la última esperanza de aquellos que habían intentado exponer la verdad décadas atrás. Clara sintió una conexión instantánea con las líneas temblorosas y los símbolos extraños. Era como si su hermano, Mateo, la estuviera guiando desde algún lugar más allá del silencio. Su conexión con el evento original era visceral. Su propio hermano, el pequeño Mateo, era una de las víctimas de ese misterio. Clara había crecido con la sombra de su ausencia, una ausencia que su familia nunca había superado. La desaparición de Mateo había marcado a fuego su vida, empujándola a la carrera de periodismo, una búsqueda constante de la verdad en las sombras. Cada pista, cada rumor sobre la iglesia del Pilar y las extrañas desapariciones en San Ramón del Valle, la atraía como un imán. El conflicto interno de Clara era mínimo, casi inexistente. Su único objetivo era la verdad. La carga de saber lo que esos mapas sugerían era inmensa, pero el deseo de justicia para Mateo era aún mayor. No había dudas en su mente. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. La razón por la que la verdad comenzaba a emerger ahora no era una confesión, sino una casualidad meticulosa. Los mapas, escondidos por años,
Esperaban ser encontrados por alguien con la visión y la valentía para entenderlos. Armada con la información de los mapas y el testimonio fragmentado de la señora Mercedes, la habitante más antigua de la villa, Clara se atrevió a volver a la iglesia del Pilar una noche de luna nueva. La señora Mercedes, con sus ojos sabios y su memoria prodigiosa, había hablado de pasajes secretos y de rituales prohibidos que la gente mayor ya no recordaba o no se atrevía a mencionar. Sus relatos, al principio solo susurros, ahora resonaban con una claridad escalofriante en la mente de Clara. Había descrito la ubicación de una entrada oculta, una protuberancia en la pared que apenas se distinguía. Con una pequeña linterna en mano, los nervios a flor de piel, Clara se movió con sigilo por la nave central. El silencio de la iglesia era abrumador, roto solo por el latido acelerado de su propio corazón. Detrás del confesionario, justo donde la señora Mercedes había indicado, Clara pasó su mano por la fría pared de piedra. Sintió una ligera protuberancia. Era una palanca antigua, incrustada de óxido, casi fusionada con la piedra. Con un esfuerzo considerable, la palanca cedió con un chirrido metálico. Lo que sucedió después fue un golpe seco, seguido de un crujido. Un panel de piedra se deslizó lentamente, revelando una entrada húmeda y oscura a un túnel. El aire que emanaba de la abertura era frío y denso, con un olor a tierra mojada y a algo más, algo putrefacto y antiguo. La anticipación la invadió. Clara estaba a punto de descender a las entrañas de un secreto que había devorado vidas durante décadas. Este era el momento. La llave de la verdad estaba en sus manos, o mejor dicho, bajo sus pies. Clara descendió por la oscura entrada, su pequeña linterna apenas rasgando la penumbra húmeda. El silencio en el túnel era opresivo, solo interrumpido por el goteo constante de agua y ecos vagos de pasos que parecían surgir de ninguna parte. El aire era pesado, con un olor a humedad, moho y una nota metálica persistente. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad, revelando un pasadizo estrecho y sinuoso. Las paredes de piedra desnuda estaban marcadas, no por el paso del tiempo, sino por algo más siniestro. Vio marcas de cadenas oxidadas incrustadas en la piedra y señales de arrastre profundas en el suelo rocoso, como si algo pesado y con vida hubiera sido arrastrado por allí. Mientras avanzaba con cautela, la luz de su linterna cayó sobre una placa metálica corroída fijada a la pared. Con un pañuelo, Clara frotó el óxido y el polvo. Allí, grabadas con trazos temblorosos, vio las iniciales, LMI, debajo, MA. Lucía Mendoza. Mateo Almeida. Sus peores temores se confirmaron en ese instante. No eran solo pistas de quienes habían pasado por allí antes. Eran las pruebas irrefutables de que su hermano y Lucía habían estado allí, probablemente para nunca más regresar por sus propios medios. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. El túnel se bifurcaba, y ella eligió seguir lo que parecía ser un riel metálico incrustado en el suelo de piedra. La idea de un túmulo móvil ya no era una leyenda. Era una realidad palpable. El riel continuaba en la oscuridad, un camino silencioso hacia un horror aún no revelado. Fue entonces cuando casi tropezó. Su linterna se movió bruscamente, y por una fracción de segundo, la luz capturó una figura encapuchada que se desvanecía rápidamente en la oscuridad más profunda del túnel. Clara no estaba sola en esa búsqueda. Había alguien más allí, alguien que sabía de la existencia de esos pasadizos y que quizás era el custodio de su secreto. El riel la llevó a una cámara subterránea vasta y circular, el corazón del inframundo de la iglesia. Allí, imponente y macabro, se alzaba un sarcófago de piedra gigante montado sobre los rieles. No era un ataúd funerario común. Sus cerraduras internas, diseñadas para mantener a un prisionero vivo, revelaban su verdadera función. Las víctimas eran conducidas hasta ese salón oculto, un espacio que resonaba con la historia de innumerables sufrimientos. Clara se dio cuenta de que no era solo un túmulo, sino un dispositivo de tortura silenciosa, un transporte hacia el abismo. De repente, una voz resonó en la cámara, grave y llena de una tristeza profunda. Has llegado más lejos de lo que nadie se atrevió. Clara giró bruscamente. Allí estaba el padre Antonio, emergiendo de las sombras. Su rostro estaba surcado por años de angustia, sus ojos reflejaban un conflicto antiguo. Llevaba en sus manos una Biblia antigua, sus páginas amarillentas y con extraños símbolos. Él, el párroco respetado, era el guardián de ese horror.
Siempre supe que alguien vendría, continuó el padre Antonio, su voz apenas un susurro. He llevado este secreto por 40 años. Fui obligado, una tradición de mi linaje. La cofradía. Familias influyentes. El clero. Creían que podían extraer poder de la vida, de la inocencia. Explicó cómo la cofradía, compuesta por los líderes más antiguos y respetados de la villa, usaba el túmulo móvil para llevar a las víctimas a este lugar. Aquí, bajo el velo de la noche y la fe, realizaban rituales macabros en busca de control y dominación. Los niños, las almas puras, eran los más valorados. El padre Antonio se acercó, la vieja Biblia temblaba en sus manos. En ella, no solo había pasajes religiosos, sino profecías cifradas y los nombres de las víctimas. Un registro de cada alma secuestrada por la cofradía a lo largo de los siglos. Confesó que estaba dividido entre su juramento de proteger la fe milenaria de la Iglesia y el peso insoportable de sus propios pecados. Había sido testigo de todo, cómplice por obligación, pero ahora, al ver a Clara, una joven con la misma determinación que aquellos a quienes la cofradía había silenciado, la carga se volvió insoportable. Él sabía que al revelar esto, estaba condenando a muchos, quizás incluso a sí mismo. La verdad destruirá todo lo que conocemos de San Ramón, dijo el párroco, su voz llena de desolación. La Iglesia. Las familias. Todo se desmoronará. Clara, frente a la inmensidad de la revelación, entendió la magnitud de su descubrimiento. Tenía una elección. Podía exponer la verdad a un mundo que quizás no estaba listo para enfrentarla, desatando el caos y la ruina en la villa. O podía enterrar el secreto para siempre, permitiendo que el horror continuara, arriesgándose a convertirse en la próxima víctima del túmulo móvil escondido bajo el altar de la iglesia del Pilar. El padre Antonio vaciló. Su mano se levantó con la Biblia, no en señal de bendición, sino como una ofrenda o una advertencia. El destino de Mateo y de muchas otras víctimas, así como el futuro de San Ramón, descansaba ahora en las manos de Clara. La revelación del padre Antonio, junto con las pruebas irrefutables que Clara había encontrado, desató una vorágine en San Ramón del Valle. Clara, superando su miedo y el peso de la elección, decidió que la verdad debía prevalecer. La vida de su hermano y las de tantas otras víctimas lo valían. Contactó a sus colegas más confiables en la prensa nacional. No podía confiar en las autoridades locales, corrompidas por la influencia de la cofradía. La noticia de la iglesia del Pilar y su túmulo móvil estalló como una bomba. Los medios de comunicación, primero incrédulos, pronto convergieron en San Ramón. Las excavaciones y la investigación forense se iniciaron bajo una atención mediática sin precedentes. Lo que encontraron en las profundidades de la cripta fue desgarrador. No había sobrevivientes en la cripta del cementerio, no de esa generación. Los restos óseos de Lucía Mendoza fueron identificados, junto con los de Mateo Almeida. Habían pasado sus últimos momentos en la oscuridad, prisioneros de una fe pervertida. Junto a ellos, se encontraron los restos de docenas de otras personas, víctimas que se extendían varias décadas atrás, confirmando la magnitud de la atrocidad. Las iniciales grabadas en las paredes de los túneles cobraron un significado macabro, cada una representando una vida arrebatada. El padre Antonio, liberado del peso de su secreto, se entregó a las autoridades, confesando su participación forzada y brindando los nombres de todos los miembros vivos de la cofradía. Sus testimonios, junto con la Biblia cifrada que contenía los registros de las víctimas y las profecías utilizadas para justificar los ritos, fueron pruebas irrefutables. La cofradía secreta, compuesta por las familias más respetadas de San Ramón del Valle y figuras eclesiásticas de alto rango, fue desenmascarada. Líderes comunitarios, empresarios locales e incluso un obispo retirado fueron arrestados. La caída fue rápida y devastadora. Muchos intentaron huir o negar su implicación, pero la evidencia era abrumadora. Las fachadas de piedad y reputación se desmoronaron, revelando la depravación que se había escondido bajo el manto de la fe. La villa de San Ramón del Valle quedó en shock. La armonía aparente se hizo añicos. Las familias se enfrentaron, la desconfianza y la indignación se apoderaron de todos. Quienes habían confiado ciegamente en sus líderes religiosos y comunitarios se sintieron traicionados. La iglesia del Pilar, que había sido el corazón espiritual del pueblo, fue cerrada y se convirtió en el epicentro de una investigación criminal masiva.
Las marcas de arrastre y las cadenas en los túneles eran evidencia irrefutable de la brutalidad de los rituales. Clara Almeida, aunque destrozada por la confirmación de la muerte de su hermano, encontró una dolorosa satisfacción en la exposición de la verdad. Había cumplido su promesa a Mateo y a todas las víctimas. Las familias de los desaparecidos, que habían vivido décadas en la incertidumbre, finalmente tuvieron respuestas, aunque dolorosas. Hubo funerales, duelos colectivos y un intento por parte de la comunidad de curar las heridas profundas. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó a San Ramón del Valle. El misterio de las desapariciones había sido resuelto, pero el trauma colectivo duraría mucho tiempo. La vida en San Ramón del Valle, después de la revelación, nunca volvió a ser la misma. La iglesia del Pilar permaneció cerrada, un monumento silencioso a los horrores que había albergado. Algunos de los antiguos feligreses intentaron establecer una nueva comunidad de fe, alejada de las sombras del pasado, pero la fe en la institución estaba profundamente fracturada. El nombre de San Ramón del Valle se asociaría para siempre con el cementerio móvil y la cofradía oculta. Clara Almeida, ahora una periodista reconocida por su valentía y determinación, continuó su trabajo, pero la experiencia la había marcado. Llevaba consigo el eco de las voces silenciadas en los túneles, un recordatorio constante de la oscuridad que puede esconderse bajo la superficie de la normalidad. La historia de Mateo y las otras víctimas se convirtió en un faro para la búsqueda de la verdad, un testimonio de la resiliencia de quienes buscan la justicia. La revelación de la cofradía dejó un legado complejo. Por un lado, la verdad había liberado a la comunidad del yugo de un secreto opresivo. Por otro, había destrozado la inocencia y la confianza. La historia de la Iglesia del Pilar es un sombrío recordatorio de cómo el poder, la corrupción y la ceguera pueden pervertir la fe y la moral. También es una historia sobre la importancia de la valentía individual y la persistencia frente a la adversidad. Aunque el túmulo móvil ya no se movía, sus ecos resonarían por generaciones, un testimonio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados y de la luz que una sola persona puede traer para exponerla.